Bienvenidos a nuestra comunidad Piedras Vivas. En el corazón de nuestra misión está la palabra de Dios, que ilumina nuestro camino y fortalece nuestras vidas para conocer a Jesús y, conociéndolo, experimentar una vida nueva y abundante. Aquí en nuestra comunidad nos esforzamos para hacer que todos se sientan bienvenidos, valorados y amados. Profundizando en la Escritura, a través de nuestros estudios bíblicos familiares, nos reunimos para explorar las verdades bíblicas y aplicarlas en nuestro diario vivir. Nuestras reuniones dominicales son un refugio espiritual donde la fe se renueva y los corazones se unen en adoración. Para todas las edades, ofrecemos clases adaptadas para niños y jóvenes, sembrando semillas de amor y verdad en la próxima generación. Creemos en nutrir el espíritu desde la juventud, para que crezcan firmes en la fe, con eventos que transforman. Nuestros retiros espirituales, conferencias y talleres están diseñados para inspirar, educar y fortalecer. Son momentos especiales para retirarse del ruido del mundo y sintonizarse con la voz de Dios. Este es un llamado a recibir el amor de Dios. Nuestro deseo más profundo es ser un faro de esperanza, ayudando a cada persona a encontrarse con Dios a través de los principios bíblicos. Aquí eres aceptado tal como eres y recibido con brazos abiertos. Únete a nosotros y sé parte de una comunidad que unida ama, fortalece y edifica vidas en el amor de Jesús. Bienvenidos. Padre Celestial, muchas gracias por Pablo, por Ruby. Gracias en este día que va a compartir una vez más su palabra para con nosotros. Abre nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestras mentes para recibir y sea cambiado una vez más como usted, Señor. Gracias por Pablo. Úsalo con poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ay, ¿sí prendió esto? Sí. Hola. Está cerrado. Hola. Buenos días. ¿Cómo están? Qué rico verlos. Un lindo día. Poder estar reunidos nuevamente de manera presencial. Siempre anhelamos estar físicamente aquí, ¿no? Es como más chévere que la manera virtual. Bueno, ¿qué les cuento? Orar mucho, dime. Los niños y los jóvenes pueden pasar con las maestras a su clase. Hoy tienen una clase espectacular, por ahí las vi trabajando duro. Entonces, disfrútenlo. Y nosotros vamos a abrir la palabra en Hebreos capítulo 10. Mientras que van buscando en su Biblia, le voy contando mucho porque orar. Nubi hoy nos contaba un sentir que ella tiene y que creo que tiene que ver mucho con los tiempos, ¿no? El Señor dijo que iba a empezar un tiempo que era tiempo de dolores. No sé si usted ha leído eso. Los tiempos se están poniendo difíciles. La predicación en muchos lugares, que ya estamos hablando con Pepe y con Simon, ya en Europa la cuestión es difícil para la predicación del Evangelio. Ya se está imponiendo algunas normas legales que impiden que uno pueda predicar abiertamente. Entonces, y las cosas, ustedes ven las situaciones que pasan. Ahí en Valencia fue, en España, donde fue que de un momento para otro, una inundación, cosas que están pasando, señales que están sucediendo también en los cielos. Por eso tenemos que estar preparados. El enemigo está como león rugiente, dice la palabra, mirando a quién devorar. Entonces, mucho por qué orar. También quiero recomendarles a ustedes que oremos por Catherine Vargas, y familia, por una decisión que ella va a tomar. Entonces, que sea el Señor abriendo su entendimiento y pueda reflexionar en las decisiones que toman como familia. Que les ayude el Señor mucho en esa parte. ¿Qué más les cuento de chismerío? No, creo que no hay más, ¿no? Vamos a orar y estar clamando. De verdad, el clamor es importante, la oración como iglesia. Claro, individualmente ustedes en sus tiempos devocionales, pero también como iglesia es importante que estemos reunidos en oración, en acuerdo. Dice la palabra que cuando están 2 o 3 de acuerdo, ahí el Señor está obrando. Entonces, para que estemos orando también por eso.
Alfredito, he estado con dolor en los brazos también, porque pasa por aquí un momentico, oramos por ti. ¿Y alguien más? ¿Íbamos a orar por alguien más? No me acuerdo, no, creo que no. Por Ricardo. Siempre te tenemos en los devocionales de la mañana, en las oraciones de 5 de la mañana a 5:30 estamos orando por ti y tu familia. Entonces oremos por lo que les dije, por la palabra y por Alfredito. Y hacemos la reflexión. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Señor, lo acabamos de leer, porque tus misericordias son nuevas cada día. Entonces nosotros nos presentamos como iglesia, que tú nos ayudes en la unidad, que tú nos guardes, Señor, de la obra del maligno, que tú abras nuestro entendimiento, Señor. También presentamos en esta mañana la vida de Katy, Señor, que tú le ayudes, Señor, en estas decisiones que ella quiere tomar, Señor, para que tú muestres tu deseo, que sea tu voluntad aún por encima de la nuestra, Señor. Glorifícate, Señor, en esta familia. También te pedimos por Alfredito en esta mañana, Señor, este servidor tuyo fiel, que seas tú quitando toda dolencia, Señor, obrando en su cuerpo sanidad, porque es tu promesa, Señor, es tu promesa. Tú lo prometiste, Señor, que por tu llaga seríamos nosotros curados y que pondríamos las manos y ellos sanarían. Entonces, obra, Señor, a través del poder de la oración que hay en el acuerdo como iglesia, Señor, en el que nosotros nos ponemos de acuerdo para pedirte a ti, Señor, el único, el autor, el consumador de la fe. Glorifícate en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También pedimos por la palabra que va a ser predicada, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, quitando toda preocupación, toda angustia. Llévate todo lo que no es tuyo de este lugar en esta mañana, Señor. Apacienta nuestro corazón, nuestra alma, para que la palabra pueda ser recibida como es, como la palabra que salió de tu boca, Señor. En el nombre de Jesús, damos muchas gracias. Amén. Y amén. Perdón, por Ricardo, Padre, también pedimos. Por Ricardo, Señor, tú conoces el corazón de este joven, Señor. Seguimos clamando que tú seas usando a Estelita, Señor, y glorificándote en su vida para que él pueda ver tu gloria, Señor, para que él pueda también experimentar, Señor, la vida espiritual, la gloria tuya, la plenitud de la existencia. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, mi hermano. Entonces vamos a Hebreos capítulo 10. Si usted quiere ponerse de pie para leer la palabra, lo puede hacer. Si no, puede permanecer sentado. Libro de los Hebreos, esa carta. Una de las cartas que tiene más contenido espiritual después del Evangelio de Juan. Entonces vamos a leer y ahorita reflexionamos un poquito. Dice así desde el versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen, en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, o los holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Vamos a saltar al versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Vamos a dejar hasta ahí, ahorita reflexionamos en otros versículos. Ya oramos por la palabra, entonces que la palabra sea obrando con poder en cada uno de ustedes. Carta de los Hebreos, una carta que es muy importante. Se desconoce un poco, a mí me parece que es Pablo el que escribe esta carta,
Los teólogos no se ponen de acuerdo quién la escribió. Algunos dicen que fue Apolos o que pudo haber sido otro escritor. No se conoce muy bien quién es el autor de esta carta. Como le digo, a mí me parece que habla muy parecido a Pablo, ¿no? Pero lo importante es el contenido que tiene esta carta. Porque desde el principio, cuando ustedes empiezan a mirar la carta, desde el versículo 1 nos está manifestando la diferencia que hay entre el primer pacto y el nuevo pacto. No, es magistral la carta, porque de hecho está escrita a los hebreos, ¿no? Hemos leído cartas que están escritas a los romanos, ¿cierto? O sea, a los creyentes que están en Roma, a los de Éfeso, entonces los que están en Asia, la iglesia que está en Asia, a los de Corinto, pero en este caso está escribiendo a este grupo heterogéneo de israelitas que desde el tiempo de Abraham Dios ha guardado. Dios ha guardado un remanente desde antes inclusive, ¿no? Está guardando un remanente y es un pueblo que nosotros conocemos ahora como Israel, ¿no? Siempre hemos escuchado como Israel, aunque bueno, Israel se queda corto un poco porque después vamos a ver otras circunstancias ahí que han permitido que este pueblo se expanda. Pero Dios siempre ha tenido como un propósito en ese pueblo. Y en el antiguo pacto pues se ha manifestado de una manera, pero en este nuevo pacto se ha manifestado de otra. Y va a utilizar este pueblo, no este pueblo que él ama, lo va a utilizar como un modelo para las naciones, como la forma de establecer un vínculo espiritual entre Dios y los hombres. Y entonces está utilizando a estos hombres. Pero cuando viene Jesús, que precisamente viene de esa genealogía, de ese pueblo, ¿cierto? De una tribu que se llama Judá, pues es judío. Entonces cuando él viene se transforma totalmente el pensamiento con respecto a la relación de Dios. Y eso es muy importante entender. ¿Por qué? Porque si uno le pregunta, por ejemplo, a Sebastián o a ¿cómo es que es su nombre? A Nelson, ¿cómo se construye una casa? Pues cuando uno mira, ¿no? Usted no ha visto que a veces usted empieza a ver una construcción y uno ve que trabajan y trabajan, pero todavía no hay nada arriba, ¿no? Como que llega material y cosas, pero uno no ve que es... Y de un momento a otro ya empiezan como a construir, ¿no? Porque hay un esfuerzo muy grande ¿en qué? En la base, ¿cierto? Porque ¿qué pasaría si no se le hicieran bases? No, pues una pregunta como, ¿qué pasaría si una casa no tuviera bases? Fácilmente se la lleva el viento, ¿cierto? Pero fíjese que esa base o ese fundamento sobre el que se construye es muy importante. Se le da mucha importancia a eso. Y en la vida de fe es parecido. Nosotros estamos construyendo nuestra vida de fe sobre un fundamento, pero a veces no es claro el fundamento. O sea, como no hay buen fundamento en la vida de fe, entonces ¿qué pasa con la fe de las personas? Al igual que la casa, fácilmente la derrumba. ¿Se acuerda que el Señor dijo que el que construye sobre la roca, vienen los vientos, no viene con ímpetu, la roca, ¿qué será la roca a la que hace referencia el Señor? ¿Cuál es esa roca? ¿Cierto? La fe, pero ¿en qué? ¿O en quién? En Jesús, en Él mismo, ¿no? Porque Él mismo se establece como una roca, como un fundamento, la piedra angular sobre la que se construye. Entonces, hemos determinado algunos, casi siempre cuando tomamos Santa Cena, hacemos unas reflexiones acerca del fundamento, o sea, cosas que son fundamentales en la vida de fe, pero que a veces nosotros pasamos por alto o las damos por sentadas. Como que uno ya empieza, yo no sé si a usted le pasó alguna vez que tuvo que cambiarse de colegio y entró a mitad de año o cuando ya habían empezado clases, ¿cierto? Entonces usted llega y la profesora está hablando y usted más perdido, ¿cierto? Entonces es más o menos eso, ¿no? A veces que uno llega a la vida de fe y como que ya va a la iglesia, va en un ritmo y uno dice, bueno, pero ¿cómo me conecto yo ahí? Por eso nos hemos tomado tiempo de volver a los fundamentos. Y en este caso el fundamento que dice Jesús, que dice el Señor en su palabra es el mismo. La fe en Él es el fundamento sobre el que nosotros estamos formados. Pero debemos entender cómo está escrita la escritura o la palabra. ¿Cómo está escrito este libro? Entonces, este mismo libro de Hebreos, ahí en el capítulo 1, versículo 1 y 2 y hasta el 3, nos muestra una transformación de cómo Dios se ha comunicado con los hombres. Dice ahí desde el versículo 1 que Dios habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo,
a los padres por los profetas, en esos posteriores días nos ha hablado por quién. Por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Casi que nos hace un resumen de todo lo que hizo el Señor ahí, el autor de los Hebreos. Pero lo más importante es que nos está mostrando que Dios habló de una manera antes. Antes a los padres les habló ¿por quiénes? Por los profetas, pero en este posterior tiempo, es decir, desde hace 2000 y pico de años, ¿por quién nos ha hablado? Por el Hijo mismo. Entonces tienen sentido todas las parábolas que usted ve, ¿no? Ustedes dicen, y un hombre, ¿a qué comparar el reino de los cielos? A un hombre que tenía un cultivo, entonces se lo dio a cosechar a unos, y cuando envió a unos mensajeros a que les cobraran, no le quiso pagar, los golpearon, entonces mandó otros, y después mandó a su hijo y a este lo mataron. No, siempre está hablando de esa manera. Primero mandó a unos, y después dice, va a mandar al hijo a ver si ese sí lo escucha. Y entonces dicen, mandó el hijo y dice, no, lo mataron antes. No, como es el hijo, dijo, no, pues si ese es el heredero, acabemos con él. Eso es lo que pasa en la vida de fe, ¿no? Que él está hablando de una manera, pero nos va a hablar después de otra manera. Pero eso no es simplemente cambiar de interlocutor, sino que esto lo que hace es cambiar totalmente el pacto. Entonces empezamos leyendo aquí, y entonces después se está desarrollando esa narración en Hebreos, contándonos cómo Dios sostuvo a este pueblo desde tiempos inmemorables, sacándolos de Egipto, llevándolos a una tierra prometida, pasando por un desierto, estableciendo la relación por medio de un tabernáculo y después por un templo. Entonces fíjese que toda esta forma en la que se desarrolló la fe de este pueblo, toda la forma detallada, empezó Hebreos 10 diciéndonos que esas cosas detalladas que se hacían en el antiguo pacto, dice la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, es decir, que todo esto que se hacía en el antiguo pacto era sombra de algo que iba a suceder cuando viniera el Hijo. Porque el autor de los Hebreos nos está diciendo ahí en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, desde el versículo 1, que el Hijo es más importante que cualquier otro mensajero, que todo lo que existe está fundamentado en Él y para Él, que Él es parte de la creación, pero esta creación tiene un sentido en Él. Eso es lo que se llama santidad. Cuando algo tiene un propósito o se desarrolla en un propósito perfecto, es lo que Dios llama santo o perfecto. Y esto es santo en la medida de que sirva para el propósito del Hijo, más que el propósito de nosotros. A veces nosotros tenemos esa confusión y yo escucho cada rato, ¿no? Yo a veces me pongo a pararle bolas a los tipos ahí en redes que hablan en contra del cristianismo, por ejemplo, pero hablan desde el desconocimiento, porque ellos piensan que Dios existe para ellos, como que Dios se debe a ellos. Pero el entendimiento que se transforma en el cristianismo es que nosotros entendimos que nosotros somos para Él. Que el centro de la voluntad de Dios, es decir, la santidad de Dios, está fundamentada en el propósito del Hijo. Y nosotros hacemos parte de ese propósito. Entonces, cuando uno mira desde esa perspectiva, lo que nosotros sentimos es orgullo de que nos permita participar de ese propósito. Es un privilegio. Uno cree, cuando uno no lo puede ver así, uno cree que es al revés. Dios tiene el privilegio de que yo esté aquí, de que yo le sirva, de que yo lo adore. Él tiene el privilegio, pensaría uno. Pero no es al revés. Nos concedió a nosotros ser hijos suyos. No sé si entiende esa cosmovisión de lo que significa ser hijo de Dios. No es un título más. No es algo que uno dice por decir o para considerarse un poco más espiritual que cualquier otra persona. Es una transformación de todo un pacto. Entonces, no sé si usted comprende que usted en este nuevo pacto tiene un privilegio más alto que aún David, Moisés, Isaías, Ezequiel. Entonces dice, uy, qué hombres tan espirituales, qué hombres tan poderosos. Sí, usted tiene un privilegio más alto que ellos, porque ellos estaban moviéndose en la sombra de las cosas y nosotros estamos experimentando la verdad. Por eso dice que cuando vino Jesús, Él vino con la gracia
y la verdad estaba en él. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque Él es, cuando usted sigue leyendo ahí en Hebreos, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Espera a ver dónde está eso. El 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es decir, Jesús es la imagen del Dios que no podemos ver. Lo que pudimos ver de Dios estaba en Él. Porque a Dios ni el cielo de los cielos lo puede contener. No lo podemos no podemos contemplarlo, es demasiado grande. Además es espíritu. No podemos concebir ese. Por eso siempre que Jesús habla en las parábolas, dice, hay que comparar ese reino. Pues tiene que compararlo a algo porque no nos lo podemos imaginar. No cabe en su mente. Por eso tiene que transformarlo y decirle, lo compararé a una semilla de mostaza. Ahora sí entiende una semilla de mostaza, ¿no? Pero nos está mostrando esa cosmovisión que a veces uno cree, y yo cada vez que llego a este punto siempre pienso en las personas que dicen, es que mi Diosito, no, hablando de mi Diosito como una cosa tan pequeña y uno no ha entendido quién es Dios. Si la Biblia dice que no lo puede contener este universo, ni siquiera el cielo de los cielos, que es el lugar de herencia del Hijo, ¿cómo yo podría decirle Diosito? Ni siquiera puedo imaginarlo. Por eso la manifestación del Hijo, cuando Hebreos empieza a hacer esa comparación del Hijo, lo primero que dice, el Hijo es mayor que los ángeles. En el capítulo 1 de Hebreos se esfuerza por decir, ¿sabe qué? Él es mayor que los ángeles. Los ángeles, al contrario, son servidores de Él. Fueron creados para servir al Hijo. Y entonces, otro privilegio que tenemos es que cuando somos hermanos de Jesús por la fe, ahora ellos nos ayudan a nosotros. Ahí en el versículo 14 dice, que son espíritus ministradores enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces tenemos tantos privilegios de tener una nueva vida espiritual, de experimentar lo que ninguno en el Antiguo Testamento pudo experimentar, lo estamos experimentando nosotros. Y decían, mire, ellos sabían que no era para ellos, sino para nosotros, eso que se estaba construyendo a través de Dios, toda esa construcción del templo, todo lo que se hacía. Entonces cuando uno viene a Hebreos, lo primero que nos muestra es qué significaba eso que se hacía en el antiguo pacto. Entonces, cuando usted lee en todo Hebreos, entonces va a comparar, por ejemplo, a Jesús con Moisés. Porque Moisés es un referente bien importante del Antiguo Testamento. Porque él escribió los primeros 5 libros de la Biblia. El Pentateuco fue escrito por Moisés. Y entonces como un referente porque él fue fiel para la casa de Dios que construyó en este lugar. Sí, en el tabernáculo él fue fiel. Entonces cuando usted lee Hebreos 4 dice, Jesús es parecido a Moisés, pero es superior porque él fue fiel, pero ya no en una construcción física, sino en el templo que era él mismo. Entonces después más adelante compara a Jesús con los sacerdotes del antiguo pacto. ¿No? Entonces, todo esto que yo les estoy hablando son las costumbres de ellos y toda la ley que Dios había establecido. Entonces usted lee, por ejemplo, Levítico o Números y establecía cómo se daba el sacerdocio, por ejemplo, para el servicio en el tabernáculo o en el templo. ¿De dónde salían los servidores? ¿Quiénes eran los que tenían el privilegio de servir en el templo? Entonces era un linaje escogido, solamente los levitas, una de las tribus que se llamaba Leví. Los que nacían por ahí eran los que tenían ese privilegio de servir en el templo. Esos eran los sacerdotes, ¿no? Pero después viene Jesús y entonces en el nuevo pacto dice, pero Él es el sumo sacerdote. Entonces ellos se preguntan, pero ¿cómo puede ser Jesús sumo sacerdote si no viene de la tribu de Leví? No, porque Jesús es judío. Entonces todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y usted por qué se autoproclama sacerdocio? Entonces resulta que por ahí en Génesis apareció un hombre que se llamaba Melquisedec. ¿Se han leído esa historia? Dice que era un rey de Salem, rey y sacerdote de Salem. Eso es lo que traduce Jerusalén, ¿no? Rey de paz. Y resulta que él, un hombre que aparece, no se sabe de dónde vino ni para dónde se fue, pero que aún Abraham se rindió a él y le rindió tributo a él, reconociendo que él era superior a Abraham. Y de Abraham que vienen las descendientes y el sacerdocio, pues está reconociendo que el sacerdocio de Melquisedec es superior al de los levitas. Y entonces Jesús viene a representar ese sumo sacerdote de esa genealogía que no tiene ni principio ni fin, ¿no? Y entonces él es sacerdote no según los levitas, sino según el orden de Melquisedec. Entonces todo eso lo está diciendo Hebreos. Es un libro que tiene demasiado contenido.
Y aquí ¿por qué vine hasta Hebreos 10? Pues porque lo que está diciendo es que en Jesús tenemos, o en el nuevo pacto, nosotros tenemos, ¿qué tenemos en Jesús o en el nuevo pacto? Un mejor culto, un mejor templo, un mayor sacerdocio, una verdadera sangre. Porque esa sangre de los machos cabríos y de los becerros eran sombra de la sangre que había de derramar el Hijo como Cordero de Dios. O sea que hay una mejor sangre, una transformación de conciencia. Esto es muy importante, una transformación en la conciencia. Y ahorita vamos a ver lo importante que es esto. Porque si no hay una transformación en su conciencia, la vida de fe es una cosa que es casi que inllevable, insoportable. Y una mejor fe. Claro, ellos tenían fe. Los del Antiguo Testamento tenían fe. Pues lea Hebreos 11, ¿a quiénes cita? Pues a los del Antiguo Testamento. Todos tuvieron fe. Pero ahora nosotros tenemos una mejor fe. Porque ellos tenían fe en lo que habría de venir y nosotros tenemos fe en Jesús que ya vino. Y que todo eso de allá era sombra para que usted tenga fe. ¿Tiene cómo funciona la fe? Usted comprueba que todo lo que decía el Antiguo Testamento estaba apuntando hacia el Hijo, a Jesús, el Cristo. No, realmente no sabíamos el nombre. No se hablaba del Cristo o el Mesías en el Antiguo Testamento. Va a venir el Mesías, va a venir el Cristo. ¿Cómo se llama? No. Cristo o Mesías es un título. ¿Qué traduce Cristo o Mesías? Ungido. ¿Quién lo dijo por ahí? Ungido. El ungido, por eso cuando habla Isaías, por cuanto Dios me ha ungido con su espíritu para dar buenas nuevas a los quebrantados, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Todas esas obras las hizo porque es el ungido, es decir, ungido por Dios, por el Espíritu de Dios. Estaba prometido, no sabemos cómo se llamaba. Por eso cuando viene, nosotros ahora sabemos cómo es el nombre. ¿Cómo es el nombre del ungido o el Cristo? Por eso le llamamos Jesucristo, le dice Jesucristo, Jesús el Cristo. Él es el que ostentó ese título. Y por eso era tan importante certificar quién era el Cristo. Porque no sé si usted sabía que cuando se levantó Jesús, ya se han levantado otros que se han proclamado Cristo. ¿Sí sabían? Que en Hechos menciona como a 2 o 3. Dice un tal Judas que se había levantado y que había hecho un grupo de personas, ya tenían seguidores, pero lo mataron y se desapareció el grupo. Entonces Gamaliel como que el que dice, no persigan a estos hombres, no los persigan porque si ese no es el Cristo, cuando lo maten va a desaparecer eso. Pero llevamos 2000 años y este grupo siguió creciendo. De 12 somos 2200 millones de seguidores de Cristo. Se ha crecido un poco la iglesia, ¿cierto? Mucha gente, pero por el sacrificio de unos primeros. Entonces, cuando estamos leyendo acá, en el versículo 1 al 10, lo que está diciendo aquí el autor en el capítulo 10, lo que está diciendo, el esfuerzo que está haciendo en el capítulo 10 es mostrar que el sacrificio que se hacía en el antiguo pacto era inferior al sacrificio que hizo Jesús. Porque no podíamos lograr ser perfeccionados en la conciencia. Mire lo que dice, volvamos ahí al versículo. Veamos desde el 8 nuevamente, Hebreos 10. Desde el versículo 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen ¿cómo? Según la ley. O sea que todo eso que se hacía en el antiguo pacto de sacrificar animales, ¿le agradaba a Dios? No le agradaba mucho. No era muy agradable. ¿Era necesario? Sí. ¿Era agradable? No. ¿Por qué? Porque era como un paliativo. ¿No? Usted sabe lo que es un paliativo. Y usted dice, una persona puede tener una bacteria en el estómago, ¿cierto? Una cosa bien tenaz. Y le duele la barriga, entonces toma esa agüita de manzanilla. ¿Cierto? Entonces, ay, sí, gracias, ya me pasó un poquito el dolor. Pero le quitó la bacteria. Eso era lo que hacía la sangre de esos animales. Cubrían por un año, pero no transformaban su conciencia. Sigamos leyendo, mire. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y esto es impresionante, que el Hijo
no haga su propia voluntad sino la del Padre. Dice, quítalo primero para establecer esto último. Es decir, ¿se pueden hacer las dos cosas simultáneamente? ¿Puedo seguir haciendo las cosas que estaban dadas por la ley y tener la fe en Jesús? Dice que no, porque dice, quítalo primero para establecer lo último. Y no pierda de vista esto que está diciendo el autor de los Hebreos. En esa voluntad somos ¿qué? Versículo 10. Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha cuántas veces y para cuánto. Una vez y para siempre. Entonces, ¿entiende lo que está diciendo? Dice, y por ahí dice que Dios le preparó un cuerpo físico. ¿Por qué le preparó un cuerpo físico el Padre al Hijo? Para que pudiera experimentar la muerte. Es decir, la muerte ya está establecida para el Hijo. Esa es otra cosa del fundamento que a veces no entendemos, porque a veces se centra toda la voluntad de Dios en la salvación del hombre. ¿Para qué vino Jesús? Para salvarnos a nosotros. Sí es cierto, pero parcialmente, porque Él realmente vino a experimentar la muerte. Y en esa voluntad del Padre, esa sangre que derrama nos sirve a nosotros para la salvación, para concedernos ser limpios y perfeccionados. O sea que lo más importante no es nuestra salvación, sino la voluntad del Padre. Y esa voluntad ya se hizo sobre el Hijo. Por eso cuando oramos Padre nuestro dice que se haga tu voluntad como en el cielo, porque en el cielo ya se hizo. El Hijo, como dice Hebreos, Él ya subió, ascendió, tomó el lugar de herencia. Ya cumplió la voluntad de Dios el Hijo. Ahora que se haga ¿dónde? En la tierra. O sea que esta parte es la que falta por cumplirse. Pero lo que está diciendo es que nosotros somos perfeccionados o santificados en el Hijo. Por el sacrificio del Hijo somos santificados. Y esa parte es la que es difícil en el fundamento. Porque si uno dice, bueno, usted se encuentra con un amigo con el que usted estudió, y le dice, usted sabe que ahora yo soy santificado. Y dice, ¿qué me va a decir que esté santificado si yo lo conozco? ¿No? O la misma familia, cuando alguien viene a los pies del Señor. Pues no es que ellos lo conocen a usted como era. Entonces uno dice, es que ahora soy santo. De verdad. Fíjese que todavía es un paradigma. Porque usted piense usted por un momento. Cuando usted piensa en un santo, ¿usted en quién piensa? ¿Usted se ve como un santo? Entonces fíjese que está mal el fundamento. Y ahorita vamos a ver, mire, esto es muy importante porque nosotros todavía no consideramos que de verdad tengamos ese privilegio. ¿Y sabe qué va a pasar con esto? Le voy a adelantar y aquí podemos terminar la prédica. Mire lo que dice el versículo 26 de Hebreos 10. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Usted en este último, en lo que llamamos del 2024, ¿usted ha pecado voluntariamente? No me tiene que decir, piénselo. Usted dice, yo sí he pecado voluntariamente. Si usted pensó que sí pecó voluntariamente, mire lo que le espera. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, si usted pecó otra vez, ya Cristo no puede volver a morir por sus pecados, porque Él ya lo hizo una vez y para siempre. ¿Qué le espera? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que han de devorar a los adversarios. ¿Usted ha pecado voluntariamente? Porque si ha pecado voluntariamente, solo le espera eso. ¿Entiende por qué el fundamento está mal? Porque uno diría, ay, sí, yo he pecado voluntariamente. Entonces ya no hay más sacrificio por usted. ¿Ni para qué viene? Ya está perdido. Es porque no hemos entendido la santidad de Dios. Y yo espero que nos podamos llevar ese fundamento. Porque esto provoca intranquilidad en las personas que se acercan a Dios. Cada vez que vienen, su conciencia lo acusa. Le dice, usted está mal, usted no puede levantar las manos, usted no puede cantar así, usted no puede orar. Lo acusa su conciencia, ni siquiera el diablo. Su propia conciencia lo está acusando de pecado continuamente. Pero quizás porque no ha entendido o porque no ha nacido de nuevo. Alguna de las dos. Ojalá que sea que no ha entendido.
¿cierto? Entonces dice que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Entiende que la mayor ofrenda que se ha ofrecido es el mismo cuerpo de Cristo. Por eso cuando hablamos de las ofrendas, ¿qué es lo que usted ofrece? ¿Qué es una ofrenda? Pues lo mejor que yo pudiera dar. Es como una prueba que soy capaz yo de entregar. ¿Sabe qué fue capaz de entregar el Padre? Entregó a su Hijo. ¿Usted entregaría a su Hijo por los pecadores? ¿Qué habría mayor que eso? ¿Entiende? Que uno podría decir, bueno, yo me entrego yo, o bueno, le doy mi casa, pero mi hijo no se lo entrego. Porque eso representa un desprendimiento interno en el corazón. Y ese fue el sacrificio que hizo el hijo. Que el padre pudiera entregar a su hijo, por eso dice de tal manera, no entendemos ese, de tal manera amó Dios al mundo. Que lo que él ofreció, la ofrenda de él, fue su hijo. Y en esa ofrenda nosotros somos santificados. Entonces dice Levítico 20, devolvámonos a Levítico a la ley. Okay. 20, vamos a leer desde el 7, perdón, yo reviso una cosita. A ver si sí estaba corriendo la transmisión. Levítico 20, versículos 7 al 8, dice: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo, Jehová, que os santifico. Entonces la ley decía que ¿qué teníamos que hacer? Santificarnos y ser santos, porque Dios es santo. La ordenanza era ser santo. Pero fíjese cómo ordena que sean santos, porque estamos leyendo el antiguo pacto. Por eso uno tiene que, mire, cuando uno lee el antiguo pacto, tiene que mirarlo con ojos del antiguo pacto. Es decir, hay que mirarlo con ojos de Jesús o a futuro. Porque si no se queda en el antiguo pacto, vuelve y entra en ese pacto. Por eso hay que mirarlo porque eso dice la ley teniendo sombra de los bienes venideros. Es decir, cuando leo, tengo que mirar qué está reflejando esa sombra. Esto que está aquí lo está reflejando algo en la verdad. O sea, Cristo está reflejando algo ahí. Y en Levítico está diciendo, sean santos porque yo soy santo. Pero ¿cómo se santifican? Guardando los estatutos y poniéndolos por obra. Eso es el antiguo pacto. ¿Sí? ¿Cómo se santificaban ellos? Guardando sus estatutos y poniéndolos por obra. Entonces, cuando yo les pregunté si ustedes habían pecado voluntariamente, ustedes pensaron en esas leyes. O mintieron, ¿cierto? O tuvieron malos pensamientos, o desearon la mujer del prójimo, o desearon los bienes del prójimo, o tomaron el nombre de Dios en vano. Entonces, ay, sí, yo pequé. No, pues si nos ponemos a analizar, todos nosotros hemos desarrollado de alguna manera esa ley que después fue escrita en nuestros corazones. Por eso la conciencia la atormenta. Pero como esa ley está escrita en su corazón, lo acusa. Eso es lo que hace la ley. No espere otra cosa de la ley no lo justifica, la ley lo condena. La ley constantemente lo está condenando. Por eso lo que tiene que hacer el nuevo pacto es transformar su conciencia. Eso es lo que no podían hacer estos animales, porque lo que hacían era purificarlo externamente. Pero en Cristo Jesús somos purificados internamente. Es decir, su espíritu que estaba sucio, muerto, inmundo, esa es la palabra clave, el espíritu estaba inmundo, o sea, había perdido su propósito. ¿Se acuerda que dijimos que santo que era? ¿Qué es santo? Apartado, sí. Pero dijimos que era lo que tenía un propósito para Jesús. ¿Cierto? Eso es santo. Por eso se aparta ¿para quién? Para Jesús. Es decir, hay un propósito en él. Cuando hablamos de lo inmundo, es que perdió su propósito. ¿No? Por eso cuando ustedes ven, siempre utilizo ese mismo ejemplo porque es tan claro. Cuando ustedes ven las mujeres que tenían el periodo en el antiguo pacto, ¿cómo les decían?
¿Por qué les decían inmunda? Nosotros utilizamos esa palabra como peyorativa, no, está inmunda. Pero ¿por qué eran inmundas? Porque eran inmundas las mujeres que tenían el periodo. ¿No les parece curioso? El óvulo que iba a ser fecundado. Porque lo que está expulsando, ¿qué es? Un óvulo. ¿Y cuál era el propósito del óvulo? Ser fecundado. Pero si lo expulsó, es porque no fue fecundado. ¿Entiende qué es ser inmundo? Es decir, perdió su propósito. En ese sentido, los hombres espiritualmente, con respecto a Dios, perdimos el propósito. No nos podíamos relacionar porque es espiritualmente. Dice, sean santos, porque yo soy santo, entonces no me puedo relacionar con ustedes. Entonces ellos, ¿qué hacían? Ay, si nos esforzamos por la ley, hacemos los sacrificios, maten el cordero, venían toda la congregación, cantaban los salmos, el sacerdote entraba, hacía todas las abluciones, sacrificaba el cordero, rociaba la sangre, se lavaba las manos, presentaba los panes, prendía el incienso, prendía el candelabro y entraba al lugar santísimo con el temor de que pudiera caer muerto allí porque no estaba en santidad. O sea, se presentaba el culto con temor. ¿Entiende el temor que representaba eso? Que él entraba amarrado el tobillo, ¿sí sabían? El sumo sacerdote tenía amarrado el tobillo acá, porque si él entra al lugar santísimo y se muere ahí, ¿quién va a entrar de ellos si se supone que el santo es el sumo sacerdote? Entonces, y la tristeza para el pueblo, porque entonces ese sacrificio no fue apto para Dios. O sea, nuestros pecados permanecen en nosotros. Ese sacrificio no sirvió, fue inmundo. No, eso es lo que representa inmundo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9. Volvamos ahí al capítulo 9. Se puede leer todos los Hebreos en la casa, que está bueno. Hebreos 9. Desde el versículo 9. Perdón, desde el 11. Hebreos 9, 11. Y de nuevo está hablando de esos sacrificios que se hacían en el antiguo pacto. Pero fíjate cómo empieza diciendo aquí, dice, pero estando ya presente Cristo, es decir, no acá, sino ya en Cristo, o sea, el nuevo pacto, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, fíjese que ya no se trata de este tiempo, se trata de los bienes venideros, de la herencia eterna. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Porque si la sangre, entonces fíjese a lo que se remite, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas, ¿a quiénes? A los inmundos, ¿entiende? O sea, ese pueblo estaba en inmundicia, estaban muertos espiritualmente. Entonces esa sangre los rociaba, santificaban para la purificación ¿de qué? De la carne. Entiende que no podía purificar la conciencia, sino la carne, o sea, lo externo. Por eso no era agradable para Dios, porque es como un paliativo. No era suficiente para transformar su interior. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Mire qué cosa tan impresionante. Que eso que se hacía en el antiguo pacto era sombra del cordero que habría de derramar su sangre, pero de mayor manera. Por eso estamos hablando de un mejor templo, de una mejor fe, de una mejor sangre, de una mejor relación con Dios. Porque en el antiguo pacto los cubría externo. Eso es lo que se llama propiciación. ¿Han escuchado esa palabra en la Biblia? ¿Cierto? Propiciación es que caía la sangre. Es propicio porque los cubre por un momento. Estar debajo de esa sangre permitía que la santidad de Dios no los matara a ellos. Que el sacerdote pudiera entrar y esa sangre lo cubriera y pudiera venir la presencia de Dios y que él no muriera. Porque es como una barrera en cuanto a lo inmundo con lo santo. Eso se llama propiciación. Pero en Cristo Jesús, esa sangre no solamente está sobre nosotros, limpió nuestro interior, santificó nuestra conciencia, nuestro espíritu ahora está limpio.
y ahora es santo. Es santo. Por eso, si usted cree que cuando cometió una transgresión, esa sangre no es suficiente para limpiar esa transgresión, la Biblia dice que usted está tomando la sangre por inmunda. Es decir, esa sangre no me sirve a mí para limpiarme mi pecado. No es suficiente. ¿Sabe qué le pasaba a estos hombres del tiempo de Jesús? No, Jesús, yo no creo que me sirva Jesús. Me sirve más seguir haciendo esto que Dios me mandó. Seguir quemando incienso y seguir matando los becerros y guardando el Shabbat y circuncidándome y haciendo todo esto. Esto parece que es más digno que Jesús. Entonces cuando vino Jesús, si usted lee el libro de los Hechos, los primeros que se van a convertir, pues ¿quiénes son? Los de su pueblo. No, los primeros convertidos son judíos. O si no, pues Juan, Mateo, Santiago, todos estos hombres son judíos. Y esos hombres que se convirtieron al evangelio, muchos de los que vinieron después, se convertían, o sea, creo en Jesús, pero sigo haciendo las obras de la ley. Entonces estaban como en tibieza. Entonces no he entendido. Por eso la carta es tan impresionante, porque está haciendo esa comparativa, que ya no es por este pacto, hermano, que es por este. Ya deje de estar juzgando a todo el mundo. Porque ¿qué hace este pacto? Hacer que usted juzgue a los demás. Porque no es que en este pacto usted es bueno, porque usted hace cosas buenas. ¿Entiende la dificultad? Dice, no, pero es que yo soy tan bueno. Porque es que, mire, yo ayuno todos los días, la oración de las 9, de las 3 y de las 6. Diezmo, todo lo que la ley dice. Voy al templo, guardo mi Shabbat, soy circuncidado desde el 8º día como Pablo, pertenezco a la tribu de Benjamín. Entonces se exaltaban. Y Efesios dice que no es por esas obras para que nadie se exalte, que es por gracia, que realmente es un regalo. El sacrificio realmente no lo hizo usted, lo hizo Jesús. Por eso se llama gracia. Y Él es el que nos cobija, Él es el que es propicio a nosotros. Su sangre es la que nos propicia a nosotros. Y todo lo que esté debajo lo limpia. Por eso usted todavía no se siente limpio, porque su conciencia no ha sido limpiada o usted no se lo ha permitido. Porque usted cree que pecar es volver a hacer cosas de la ley. Pero para eso era la sangre, para limpiar el pecado. Entonces, ¿qué será pecar voluntariamente? Si todos los pecados están cubiertos bajo la sangre, ¿qué es pecar voluntariamente? Tomar por inmunda la sangre del cordero. Porque usted dice, no es suficiente. Me hace falta algo más. Todavía no soy santo, me toca hacer algo más. Algo de mi mérito como para que valga. Entonces está menospreciando el poder de la sangre. Y eso es lo que celebramos hoy. Ahí está presente, mire, la sangre y su cuerpo que fue partido. ¿Si es suficiente para usted perdonar sus pecados o no? Porque si no es suficiente, ¿sabe que usted nunca va a venir en libertad delante de Dios? Nunca. Su conciencia lo volverá a acusar y lo volverá a acusar. Por eso hay una parte del culto que se llama el arrepentimiento, la oración de arrepentimiento. Bueno, usted hizo cosas malas. Es que no estamos diciendo que haga cosas malas para que vengan cosas buenas. No quiere decir que usted peque como le da la gana, porque como la sangre me limpia, no, algunas doctrinas enseñan eso. La gracia y la gracia, entonces yo hago y deshago y no importa porque Jesús me perdona. No, pues entonces tampoco ha nacido tampoco. El Espíritu, que ahora está vivo, que está limpio, lo ayuda a vencer las obras de la carne. Claro, en un día usted puede cometer una transgresión, pero usted inmediatamente la conciencia lo reargulle. Usted viene a la sangre y dice, Señor, perdóname. Y Él lo perdona. Si abogado tenemos para con el Padre o no. Si es su abogado o no es abogado, o prefiere contratar mejor otro abogado. No, ahí está Estelita, así que alguien... ¿No? Entonces, eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos hombres? ¿Por qué esta carta hace tanto énfasis? Porque ellos decían que creían en Jesús, pero seguían haciendo las cosas o creían que todavía no era suficiente o que solamente era suficiente para ellos como pueblo de Dios. Mire lo que pasó con Pedro, con el apóstol Pedro. ¿Sabe quién es el apóstol Pedro, no? Y todo como ha fallado y como fue de débil. Y después mire lo que va a pasar. Mire lo que dice Hechos capítulo 10. Y Dios mío.
Hechos capítulo 10. Ay. Hechos capítulo, vamos a leer desde el 9. Ahorita les cuento cómo viene esta narración para que nos metamos ahí. Dice, versículo 9 de... Oh, no, mentiras. Hechos 10 le dije, ¿cierto? Hechos 10, 9. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Sí, Pedro juicioso con la oración. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Yo no sé por qué a uno ora y le da hambre. ¿No les pasa? Entonces vamos a preparar una cosita aquí para que coma, pero entonces siga llorando, ya le traemos el almuerzo. Y vio él el cielo abierto, entonces tuvo un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Una visión. Una visión. Es que como que uno como que está entre dormido y despierto y como que viene esa imagen. Esa es un éxtasis. Entonces dice, y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. ¿No tiene hambre? Ahí le mando todos los animales para que coma. Entonces Pedro, ¿qué dijo? Señor, no, porque ninguna cosa común o qué, o inmunda he comido jamás. Entiende que cuando usted lee Levítico, por ejemplo, dice que hay animales que eran puros y animales que eran impuros, o animales que eran santos y animales que eran inmundos. ¿Cómo se sabía? Pues ahí hay unas normas, dice que si no tiene la pezuña hendida, que si no tiene escama, que bueno, un poco de cosas. ¿Cómo se sabía así o cómo identificar cuál es impuro de puro? Los que se podían presentar como sacrificio eran puros. Entonces Pedro dice, yo nunca he comido impuro. Yo nunca he comido cerdo, por ejemplo. Pero él dice, coma, hermano. ¿Quién le está diciendo? El Señor. Hermano, que coma de esto. Que no, que porque eso es inmundo. Entonces mire lo que le dice el Señor. Entonces Pedro dijo, no, porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames, ¿qué? Lo que Dios, ¿qué? Limpió, no lo llames inmundo. Mírelo, salte ahí al versículo 28 de Hechos 10. Y les dijo, vosotros sabéis, bueno, les cuento para que no nos perdamos. Pedro, en el momento que Pedro está orando, en la casa hay un hombre que es gentil, es decir, que no pertenece al pueblo de Dios, un hombre que se llama Cornelio, está sucediendo algo, él está clamando a Dios. También. Entonces Dios le va a enviar a Pedro para que le predique el evangelio a Cornelio. Pero él es impuro, para ellos es impuro porque es un gentil, o sea, no pertenece a su pueblo. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que hacer Dios para que Pedro entienda lo que tiene que hacer es mostrarle esta figura de los animales. Dice, si yo purifiqué ese animal, no lo llames inmundo. ¿Cómo hacerlo? ¿Entiende lo que le cuesta a Pedro? Esto representa la religiosidad que hay en nosotros. Las cosas que usted dice, usted ya leyó que el Señor dice, pero usted todavía dice no, pero como que no. No, pero el Señor le está diciendo, pero es que lo que pasa es que en la casa siempre lo hemos hecho así. Pero el Señor le está diciendo que coma, no, lo que pasa es que nosotros, entonces Él le tiene que decir 3 veces, ¿no? Y después de eso, entonces viene Cornelio y lo llama, manda unos mensajeros y dice, venga que el Señor me dijo que usted iba a venir. Entonces cuando Él llega allá, dice estas palabras y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Entonces él está entendiendo que si Dios santifica algo, como nos santificó a nosotros, ya no lo puede llamar inmundo, lo tiene que llamar santo, porque ahora lo encaminó en un propósito. Por eso Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Salta al versículo 44.
Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, es decir, cuando le estaba predicando el evangelio a estos hombres gentiles o inmundos, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Miren lo que sucedió allí. El Espíritu Santo vino sobre esos gentiles. Entonces Pedro no podía creerlo. Y decía, no, el Espíritu Santo es para nosotros, el pueblo de Dios. No, también para los gentiles. Entonces dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, cuando habla los fieles de la circuncisión, es los que han creído en Jesús, pero que pues ya se han circuncidado o que aún creyendo en Jesús se circuncidaban. O sea, los recalcitrantes de este pacto, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con él por algunos días. Eso es lo que está diciendo el libro de los Hebreos. Fíjese que Pedro, aunque fue discípulo de Jesús y aprendió de Jesús, y él estaba lleno del Espíritu Santo, todavía tenía esa tara en su mente de que unos sí podían ser limpios y otros no. De que la sangre solo operaba sobre una cierta cualidad de gente, sobre los buenos, pero no sobre los malos. Y eso todavía pesa en su mente, igual que en mí, porque nosotros fuimos adoctrinados en ese pensamiento, del que es bueno y del que es malo. Para quienes, entonces cuando Jesús dice que yo he venido a buscar a enfermos, entonces ellos pensaron, nosotros sí estamos sanos, igual que cuando uno piensa, ¿no? ¿Para quién es? Usted, ¿o no le pasó que usted alguna vez iba a un culto y dice, y este culto estaba bueno para mi primo, y hubiera venido mi hermana, uy, sí, pero no era para usted? Pero usted no recibe la palabra porque cree que usted es mejor que su primo y que su hermano. Eso le pasaba a Pedro. Y fíjese la visión que tiene que hacer el Señor para que él pueda entender esto que está diciendo. Entonces, en el antiguo pacto se purificaba lo externo, en el nuevo pacto se purifica la conciencia. Y es que la conciencia, si no es purificada, pues lo acusa, constantemente lo está acusando. Entonces, ¿para qué sirve la conciencia? Pues para que lo acuse, para que se arrepienta. El Señor dice, arrepentidos, ese fue el mensaje de Juan, ¿no? Cuando Juan empieza a bautizar, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Tenían que arrepentirse. Pero arrepentirse, mire, a veces se confunde el arrepentimiento con el remordimiento. Porque usted, por ejemplo, usted hace algo malo y usted tiene remordimiento y dice, ¿no? Y yo les he dicho que cada vez que pienso en una palabra viene a mi mente alguna imagen y yo pienso en el borracho del domingo, ¿no? Que se despierta con esa resaca y todavía con el pie en el piso porque todavía se le mueve la cama, ¿no? Y está así con esa resaca y dice, uy, no, en mi vida me vuelvo a tomar un trago. ¿No? Y entonces el viernes por la noche lo llaman a mí, ¿qué? ¿No voy a tomar cerveza? Hágale. ¿Entiende que ese remordimiento? Porque el arrepentimiento produce un cambio y dice, no me la tomo, de verdad, no me tomo porque mire lo que me hace. Es remordimiento porque va a tenerlo el próximo fin de semana, va a volver a tener la misma resaca y va a pensar lo mismo, uy, no me vuelvo a tomar una cerveza en mi vida. Pero vuelve y lo hace. El arrepentimiento genuino es venir a Jesús y decirle, Señor, yo soy pecador, yo no puedo limpiarme a mí mismo, límpiame con tu sangre. Esa es la oración con la que nos acercamos a Jesús. Señor, límpiame, soy pecador. Y para eso servía la ley. Por eso cuando se lee Romanos 3, 19 al 20, dice que la ley sirve para mostrar su condición de pecador. ¿Para qué sirve la ley? Para juzgarlo, para mostrar que todos nosotros somos pecadores. Y cuando ya cumplió ese propósito, entonces venimos a Jesús. Ah, sí, yo también soy pecador, sí. Ah, bueno, ¿qué tengo que hacer? Señor, perdóname. Tu sangre me puede limpiar, pero de verdad lo limpia. Y dice, ay, cuando dice la pregunta, ¿pecó voluntariamente? Ay, sí. Entonces no ha entendido, hermano. La sangre lo limpia de verdad. Le quita todo pecado y su palabra limpia toda maldad. Por eso cuando venimos a su palabra nos limpiamos también, ¿no? Somos limpiados constantemente, somos santificados. En Juan 17 dice, santifícalos en tu palabra es verdad.
Cuando venimos a su palabra seguimos siendo limpiados. La sangre limpia el pecado, la palabra limpia la maldad que hay en nuestro corazón, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo nos podemos acercar a Dios? Volvamos a Hebreos capítulo 10, volvamos al versículo 22. Dice, acerquémonos ¿con qué? Con corazón sincero ¿en qué? Certidumbre ¿de qué? ¿Purificados qué? ¿De qué? ¿Y qué? Con agua. ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo se va a acercar usted a Dios? Con un corazón sincero, pero con plena certidumbre de fe, ¿entiende? Plena certidumbre de fe es que yo tengo fe en que su sangre de verdad me limpió. O sea, delante de Dios yo soy santo. No por mi capacidad, porque yo soy malo, sino porque Él me limpió. Y dice, lo que según lo dice a Pedro, a lo que yo he santificado, tú no lo llames inmundo. Porque no fue un hombre que lo limpió a usted. No fue el hombre que le hizo la limpia. No, perdón que me ría, que alguna vez... yo fui a una bruja de esas que lo limpia a uno, ¿no? Muchas cosas por qué arrepentirse. Porque, bueno, por una cosa que iba a hacer yo, entonces un amigo me dijo, uy, hermano, le tengo la verdadera. Váyase para donde esta señora, que esa señora le hace una limpia con... Y entonces yo llegué ante la señora y la señora puso a calentar un poco de ramas en una olla grande, como una agua aromática gigante. Y entonces después me cogió con una rama y me empezó a golpear. Entonces, yo en pantaloncillos ahí en una ducha. Y me empezó a golpear con una rama y decía unas palabras y todo. Y a mí me cogió unas ganas de reírme porque yo decía, yo me veía en el oso que estaba haciendo ahí, de ver que una señora me estaba golpeando con unas ramas echándome agua y yo, ¿no? Entonces esa ignorancia es la que pasó por alto el Señor. Y me dice, no, pero fíjese que él estaba convencido que esa señora lo había limpiado a él. O sea, tenía más fe en esa señora que en la sangre de Cristo. Esa es la ignorancia de la cual dice el libro de los Hebreos en el capítulo 4 que él pasó por alto. Pasó por alto nuestra ignorancia. Que nosotros a veces le damos más fundamento a algo, como esa agua de esa señora. Y esas matas cascándole a la espalda, dándole su juguetera ahí a la espalda, que la sangre de Cristo que realmente produce eso. Bien, leamos Romanos 14, ya vamos terminando. Romanos capítulo 14. Versículo 22 y 23. Así. ¿Ya lo tienen? Romanos 14, 22 al 23 dice, ¿tienes tu fe? ¿Tienes tu fe? ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Quién lo está condenando? Usted mismo, su conciencia en lo que aprueba. Pablo, ¿sabe qué dice? Ahora todo me es lícito. ¿No? Entonces los de la gracia que dicen que puedan hacer lo que se les da gana, Pablo dijo que todo me es lícito. Pero ¿no todo qué? No todo me conviene y no me dejaré dominar por ninguna cosa. ¿Qué es lo que dice? Es decir, ahora es lícito. Y el que se condena es usted mismo. Claro, Pablo aquí está diciendo, pues ojo, tenga cuidado con los que son débiles en la fe. No, porque pues usted dice, bueno, yo me tomo una cerveza, para otro y eso es una condenación eterna. Entonces no lo haga delante de esa persona que piensa que es condenación eterna o delante de un alcohólico. Pero por la conciencia de él, no por la mía. ¿Sí me hago entender? Entonces dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda,
sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué? Es pecado, ¿entiende? ¿Qué es pecado entonces? ¿Qué es pecar voluntariamente? Terminemos. Mire lo que dice Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Versículo 8 y 9. Dice, aquí está hablando el Espíritu Santo, ¿no? Dice, y cuando Él venga, o sea, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo. ¿De qué lo va a convencer? De pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado por qué? Entonces, ¿cuál es el pecado que no tiene perdón? No creer en Jesús. Tomar por inmunda la sangre. Entonces, ¿sí creyó o no creyó? Por eso, mire, otra vez Hebreos 10, versículo 29 de Hebreos 10. Dice, ¿cuánto mayor castigo? Entonces, otra vez leamos. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, ahora sí entiende que es pecar voluntariamente. Ya no me importa Jesús. ¿Jesús? ¿Cuál Jesús? ¿Cuál fe? ¿No? Yo conozco pastores que servían y que predicaban y hoy en día están diciendo cuál fe, cuál Jesús. ¿Entiende que cualquiera se puede desviar? Cuando usted lee Hebreos dice, ojo, ¿no? Ahí está aclarando, después dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. O sea, ahí sí que nada que hacer. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Sí? ¿Tiene consecuencia la ley de Moisés? Pero, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ese es el pecado imperdonable. Condenarse a usted mismo, porque entonces no ha creído. El pecado es no creer, porque si cree de verdad en Jesús, ejerce la fe en su sangre, es transformado en su conciencia, que está limpia, hermano, que es como si nunca hubiera pecado, que usted puede venir delante de Dios en santidad, porque ese es el poder de la sangre. Y si cometió transgresión, entonces venga la palabra, porque dice que la palabra es como agua pura. Jesús les dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Ese es el agua pura que nos limpia. Claro, es que uno desarrollando una labor se ensucia o no. Cuando usted trabaja no se mugra, no suda, no quiere bañarse, no quiere lavarse. Pues en la vida de fe es igual. Nosotros nos lavamos con la palabra. Ya no con la sangre, porque la sangre quitó el pecado. Es la maldad. Entonces cuando yo hablé del pecado, se pensó en la maldad que usted había cometido. Pero eso no es pecado, es maldad. Y Jesús dice, venga a mí, yo lo limpio. ¿Está cansado de trabajar? Venga a mí que yo lo hago descansar. Entonces, ese es un fundamento de fe. Tener la certidumbre en la sangre de Cristo. Si usted ejerció la fe en Jesús, usted es santo. Y no permita que alguien le diga lo contrario, que lo condene, porque Él no conoce su corazón ni su conciencia, solo Dios y usted mismo. Entonces que el Señor nos ayude a no condenarnos, a poder venir. Mire, ¿y esto sabe qué hace? Es un refrigerio, porque podemos venir confiadamente delante. Por eso a veces uno dice, bendito los bienaventurados los que vienen a esta cena, los invitados a esta cena, y mucha gente dice, no la tomo, no soy digno. Hermano, está tomando por inmunda la sangre. Porque ¿para qué es la sangre? ¿No es para los pecadores? Venga, al contrario, porque este es el remedio. Es como si alguien tiene un cáncer y le dice, mire, tómese esto, que esto le quita el cáncer. Uy, sí, yo sé que me lo quita, pero no, déselo a otro que yo no soy digno de tomarme. Ahí está, hermano, venga a Él, corra a Él y tome su sangre para que salgamos de la inmundicia. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y después vamos a tomar la Santa Cena. Pídale al Señor que le ayude a transformar su conciencia o su pensamiento, si aún todavía usted mismo se acusa. Dígale, no, ayúdame, Señor, ayúdame a derribar ese pensamiento, porque tu sangre es suficiente para mí, tu sangre me limpió. Padre, nosotros te damos gracias nuevamente
por tu palabra que es la verdad. Nosotros nos rendimos delante de ti en esta mañana. Hemos reconocido, Señor, que la fe en Jesús, la fe en el Cristo, es suficiente para el perdón de los pecados, Señor. Tú limpiaste, Señor, nuestras conciencias de obras muertas. Y ahora nosotros podemos, con un espíritu digno, limpio, santo, poder venir confiadamente delante de ti, Señor. Ayúdanos a permanecer en esa verdad. Ayúdanos a invitar a otros a experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque solamente en ti hay libertad, Señor. Solamente en tu sangre, en la limpieza que produce tu sangre y tu palabra, nosotros podemos presentarnos delante de ti como si nunca hubiésemos pecados, limpios, santos, cubiertos por ti, Señor, propiciados por tu sangre preciosa. Gracias te doy, Señor, por esta congregación, por quienes se conectaron hoy a esta transmisión, que seas tú obrando con poder en cada uno de nosotros, enviando tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, y convenciéndonos de esto que tú dijiste, que nos convenza verdaderamente que el pecado es no creer en ti, no ejercer la fe en ti. Ayúdanos, Señor, a rendirnos delante de ti y poder ser limpios por tu sangre y por tu palabra, Señor. Ayúdanos a acercarnos confiadamente. Ayuda, Señor, también a los que por alguna circunstancia se han apartado de la congregación, ¿no? No han vuelto a congregarse, Señor. La recomendación es que no nos dejemos de congregar, porque aquí es donde encontramos, Señor, la santificación de nuestras almas, de nuestro espíritu, Señor. Es aquí en la congregación de los santos donde tú puedes moverte con libertad y hacer la obra que tú has encomendado, porque tú estableciste, Señor, que nos limpiáramos los unos a los otros también, que nos laváramos los pies, Señor, que nos fortaleciéramos, que oráramos unos por otros, que nos guiáramos en este camino, que exhortáramos al que se estaba saliendo del camino, Señor, para que vuelva a este, Señor, y no se aparte y no se pierda eternamente, que no solamente es en esta tierra, Señor, es eternamente que estaremos apartados de ti, Señor. Gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos, gracias por la fe que hemos ejercido en ti, en tu sangre, que nos ha permitido venir y estar de pie aquí juntamente contigo, porque tu palabra dice que tú no te avergüenzas de llamarnos hermanos y compartir tu herencia eterna con nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor. Rendimos nuestra vida, ofrecemos, Señor, nuestra vida en sacrificio vivo, santo, que es nuestro culto racional y que es agradable para ti. Ese sí es agradable para ti, Señor, cuando podemos venir, no por nuestra capacidad de obras, sino por la fe en Jesús, cubiertos por esa sangre preciosa. Gracias te damos en esta mañana y tomamos ahora la cena, Señor, como una ordenanza dada por ti, entendiendo que tu sangre nos limpia, Señor, y que tu cuerpo abierto fue el que nos dio apertura al reino de los cielos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bienvenidos a nuestra comunidad Piedras Vivas. En el corazón de nuestra misión está la palabra de Dios, que ilumina nuestro camino y fortalece nuestras vidas para conocer a Jesús y, conociéndolo, experimentar una vida nueva y abundante. Aquí en nuestra comunidad nos esforzamos para hacer que todos se sientan bienvenidos, valorados y amados. Profundizando en la Escritura, a través de nuestros estudios bíblicos familiares, nos reunimos para explorar las verdades bíblicas y aplicarlas en nuestro diario vivir. Nuestras reuniones dominicales son un refugio espiritual donde la fe se renueva y los corazones se unen en adoración. Para todas las edades, ofrecemos clases adaptadas para niños y jóvenes, sembrando semillas de amor y verdad en la próxima generación. Creemos en nutrir el espíritu desde la juventud para que crezcan firmes en la fe, con eventos que transforman. Nuestros retiros espirituales, conferencias y talleres están diseñados para inspirar, educar y fortalecer. Son momentos especiales para retirarse del ruido del mundo y sintonizarse con la voz de Dios. Este es un llamado a recibir el amor de Dios. Nuestro deseo más profundo es ser un faro de esperanza, ayudando a cada persona a encontrarse con Dios a través de los principios bíblicos. Aquí eres aceptado tal como eres y recibido con brazos abiertos. Únete a nosotros y sé parte de una comunidad que unida ama, fortalece y edifica vidas en el amor de Jesús. Bienvenidos.